Seguimos aquí en Semana en Vivo hablando sobre los efectos del fallo que nos quitó el mar y nos dejó los cayos y los archipiélagos en el Caribe colombiano. Juan Daniel, yo quería hacerle a usted la pregunta, ya que es un experto en el tema, sobre cuáles son los efectos de este fallo con Nicaragua sobre los tratados limítrofes que tenía Colombia con Honduras, con Costa Rica y con Panamá. Mucha gente está preguntando. Yo tengo inmenso temor de hablar de estas materias en frente del doctor Enrique Gaviria por el temor, como digo, reverencial de que me corrija. Pero además usted tiene todos los títulos para hablar sobre ese tema. Pero yo creo que ese punto de contacto del mar territorial colombiano con Costa Rica y con Honduras se perdió. Entonces, quien debe entrar a negociar ahora unos tratados limítrofes con esos dos países, pues es Nicaragua. ¿O estoy equivocado? ¿Qué dice usted, doctor Enrique? Hasta cierto punto puede ser cierto. Yo creo que porque, por ejemplo, a mí siempre me da la impresión de que desde la decisión de la Corte sobre el problema entre Nicaragua y Honduras, y que la Corte sostuvo que el meridiano 82, que era uno de los sustentos con el paralelo 15, quedó pues sin ninguna fuerza jurídica, pues a mí me parece que eso quedó muy en veremos y eso hay que volverlo a estudiar y a revisar y todo eso. Ahora, yo viendo el gráfico de la Corte, pues por lo menos en Panamá yo creo que eso no afecta en nada. Panamá ahí hay un pedazo. Hay un pedacito, Jamaica, pero Honduras sí. Costa Rica y Jamaica. Sí. Se perdió Honduras, el contacto con ellos. ¿Y Jamaica? Y lo de Jamaica, pues no sé. Es que mire. Jamaica también porque quedaron enclavados. Claro, con una se perdieron Jamaica, Costa Rica y Honduras. O sea, ahora, que entra no todo eso, Nicaragua. No todo eso quedó en manos de Nicaragua. Es decir, ese es el punto. Yo sí creo que hay un riesgo todavía. Nosotros tenemos que pensar en eso y ver a ver con una nueva política. Ahora, yo les quiero... Y hay que ir acercándonos. Es que... ¿Una nueva política de qué? Internacional. ¿Usted está planteando un cambio, que debe haber un cambio en la política internacional? Yo sí creo, es que no sé cuál política internacional, pero en todo caso yo debe haber una política, hacia el Caribe no debe haber una política internacional. Debe haber una política internacional seria. Yo creo que esta es la oportunidad. Nosotros tampoco podemos adoptar una posición pues de prácticamente confrontación con la misma Nicaragua. Así sepamos cómo es el señor Daniel Ortega, cómo el señor Daniel Ortega ha tratado de poner en tela de juicio todos los tratados. Pero yo creo que hay que acercarnos un poco, porque mire, es que en Colombia pasa unas cosas insólitas. Vean, el doctor Jaramillo mencionó precisamente lo del gobierno del doctor Ernesto Samper. Y yo me acuerdo, y creo que todos los colombianos nos acordamos, que cuando el doctor Ernesto Samper se atrevió a decirle a la presidenta Chamorro, casi lo linchan. Que no se sentaban a hablar sobre los temas pendientes, que naturalmente eso se le vino el mundo encima. Inclusive el canciller de esa época hizo reuniones en Quito, tengo entendido, para hacer un primer acercamiento al gobierno en esa época. Y eso se le vino una encima. Cosa importante que no quiero dejar pasar de lo que ha dicho el profesor Enrique Gaviria. Perdimos mar, pero tenemos un mar y un archipiélago todavía, y unas islas, y unos habitantes. Y si seguimos cometiendo los errores, y digo de una vez, en manos de quienes hace 11 años vienen cometiéndolos y callándolos, pues yo sí creo que tenemos un riesgo de seguir perdiendo. Bueno, yo quiero preguntar aquí antes de meter, ¿quiénes son los que están callando? A mí me parece. Y que no nos dijeron la verdad. Pero está claro que en el año 2001 y en el año 2007, quienes ejercieron allí la negociación, el doctor Guillermo Fernández de Soto, el doctor Londoño, los que celebraron en el 2007 esa decisión de la Corte como si fuera buena noticia y nos ocultaron que se había eliminado el meridiano 82 y nos avisaban del abismo. Bueno, pero mire, yo sobre eso, por ejemplo, respecto de la Corte, yo no sé si el doctor Jaramillo está de acuerdo conmigo en esa interpretación. Además lo dije en una reunión en la Cancillería. Y ya dentro de la línea de ver a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque nosotros tenemos que ponernos a estudiar muy cuidadosamente
muy cuidadosamente el contenido total del fallo y ver dónde realmente hubo, digamos, una falta de acción o una falta de participación en eso. William, porque mire, obviamente que yo parto que esa revisión la tiene que hacer un equipo nuevo. ¿Un equipo nuevo? Entonces estamos de acuerdo. Y eso incluye el abogado inglés, que se llama ¿cómo? James Crawford. James Crawford, que es el profesor de la Universidad de Cambridge. El gran todos personaje los que están cobrando no sé cuánto ni hace cuánto. Ahora, yo quería hacerles una pregunta a ellos dos. Los abogados internacionalistas de esa talla, lo mínimo que cobran son como $1,500 por hora, ¿no? Por hora. Y llevan 11 años. Y eso era hace 11 años. O sea, la tarifa ha subido mucho. Nosotros, como se está hablando de un diseño en una nueva política exterior, como se está hablando de lo que vamos a hacer en un futuro, nosotros queremos volver a tener los hermanos del Caribe con nosotros. Necesitamos una integración con ellos, una cooperación. Queremos estar con ellos, volver a tenerlos como hermanos. Queremos negociar también con ellos. Que la Cancillería por lo menos no nos tuvieron en cuenta 11 años, que ahora nos tengan en cuenta. Y ahora participen en las nuevas condiciones del futuro. Y ahí es, María Jimena, yo quiero insistir, y regáleme 15 segundos para poder decirlo, que si perdimos un dedo no hemos perdido el brazo y no vamos a seguir metiendo la mano al molino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y se lo voy a anunciar de una vez en lo que tiene que ver con nosotros. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de acatar el fallo por las razones que ya hemos dicho. Sí. Pero el Congreso de la República tiene la obligación de hacer respetar la Constitución. Mientras yo sea presidente del Congreso no voy a volver a redibujar el mapa del país. A mí me tienen que traer un tratado internacional, que es lo que ordena el artículo 101. Y mientras no haya tratado no voy a modificarlo. ¿Y eso qué significa? Para redondear la idea, María Jimena, significa que tiene que haber un proceso nuevo de negociación con la propia Nicaragua, en la que podamos, con los raizales y con otro equipo negociador, definir en el que debería estar Enrique Gaviria y el doctor Juan Daniel, pero un futuro amable, justo y con seguridad alimentaria y de empleo para los compatriotas de allá. Si hay un escenario de negociación, el Estado colombiano tendrá un problema, un gobierno que debe acatar un fallo, pero un Congreso que no va a redibujar el mapa porque la Constitución se lo impide. Y le digo más, una vez que la Constitución se ratifique como vigente, como está, y el Congreso no modifique el mapa, las fuerzas militares colombianas tienen la obligación de cumplir la Constitución, que incluye en sus límites. Ahí hay un problema, y ese problema se resuelve con una nueva negociación. Y este último elemento, en la que la comunidad internacional jugará en favor de Colombia, por lo que se dijo aquí, porque la comunidad internacional perdió desde el punto de vista medioambiental y perdió en materia de seguridad de rutas de narcotráfico. Pueden jugar a favor nuestro. Planteo un escenario de negociación donde todavía podamos ganar. Momentico, Enrique, primero tengo que decirle, doctor Barreras, que ojalá tuviera yo los mismos conocimientos médicos que yo jurídicos, que usted jurídicos, porque los tiene muy buenos. Pues estoy perfectamente de acuerdo con usted. El artículo 101 de la Constitución es sumamente claro. Y dice que los límites de Colombia estarán constituidos por los que resulten de tratados internacionales y laudos arbitrales. No menciona sentencias. La Asamblea Constituyente de 1991 fue sumamente cuidadosa en excluir la palabra sentencias, porque sentencia no es laudo arbitral. De manera que va a ser necesaria la celebración de un nuevo tratado público con Nicaragua. Es mi posición sumamente clara. Pero un momentico, antes de esto, Enrique, es que yo quiero plantear ya a propósito de lo que dice el doctor Barrera, yo creo que también hay que decir una sola cosa. Es decir, ¿cómo concilia uno, digamos, lo que dice el artículo 101, que es exacto, y lo que ha dicho la Corte Constitucional, en donde ha dado una prelación al derecho internacional,
el bloque de constitucionalidad es un ejemplo. Pero con los tratados, con los laudos, no con las sentencias, ¿o me corrijo? Bueno, no, yo no sé. En todo caso, ese es un tema bastante complicado. Muy técnico, pero yo quisiera llevarlos... Yo prefiero tener una visión restrictiva porque es que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue sumamente clara en ese sentido y quiso excluir... las sentencias. Pero yo quisiera ir con mucho cuidado en ese sentido. Pero hay que estudiarlo y bien. yo le aconsejaría, si me pidiera mi consejo, señor presidente del Senado, le diría, hasta que no le presenten un nuevo tratado. Pero un momentico, yo quiero y el presidente Santos, acatando el fallo, tendrá que decirle a Nicaragua, tengo un problema con mi Congreso, necesito un tratado. A ver, presidente del Congreso, no, por eso. Pero el fallo no se va a negociar. Pero un momento. No es que no es una negociación. No. Es un tratado que refleje la sentencia. Como un convenio como un convenio de pesca. Voy a poner una orden acá en esta mesa. Es un tratado que refleje. Voy a poner orden aquí en esta mesa. Y ambiental. Bueno, ya. Cooperación. No más, ya eso está claro. Ahora, lo que vamos a plantear, ya porque nos está acabando ya el programa, es cómo vamos a hacer un tratado, cómo vamos a salir adelante si no sabemos cuál es la política ni siquiera para el Caribe. Es que no hemos tenido política hacia el Caribe. Hemos llegado a tener una cantidad de extensión de en el Caribe colombiano. Es el país que más Caribe tiene, pero no está la política. Dígame, ¿en dónde está la política del Caribe? Pues no hay Ministerio del Mar. Si no tenemos... Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la política en general? Porque no hay política del Caribe, hacia el Caribe. Por ejemplo, Venezuela tiene una política prácticamente mucho más fuerte hacia el Caribe que la de nosotros. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque en el fondo lo que hay es la inexistencia de la política. Primero, política internacional, creación del Ministerio del Mar. Como lo tienen muchas otras naciones, aquí hay que darle importancia a las costas que tenemos sobre dos océanos. Es que el problema no es únicamente San Andrés, es Nariño. Oiga, yo estoy de acuerdo con usted siempre y cuando que ese ministerio no se considere que es un ministerio para darle cuota a una determinada región geográfica de Colombia y que los costeños tienen que ser los directores. No es un experto en la materia. Siempre se usa. Entonces hay que ver cómo se va a crear el ministerio. Chile creo que tiene el ministerio. ¿Sabe que ahí sí yo le hago una diferencia? Sí. Yo no solamente no tengo ningún reparo que los costeños, como dice usted, profesor, yo tampoco, sino que creo que deben ser los costeños del Caribe y los costeños del archipiélago y los costeños del Pacífico, pero si es que vamos a hacer una política para el Caribe manejada por bogotanos, no. Me da pena, pero es que yo lo que quiero decir no es que yo tenga nada contra los costeños, todo lo contrario. Lo que él está diciendo es que no estoy diciendo es que tiene que haber un criterio muy claro de cómo se va a dirigir ese y que no sea un botín político. Eso es lo mismo en todas las carteras. Pero eso debe ser así en educación. ¿Pero a qué se debe que nosotros... en salud? El Ministerio del Mar, mira, es que se puede hacer un ministerio técnico. Pero ¿cómo vamos a hacer un ministerio si no tenemos la política? A eso estoy... O sea, ¿por qué no somos capaces de generar... Eso es parte de la política pública. No, pero la decisión de enfocarse en el mar, en los océanos, en las costas. Pero ¿sobre qué política? ¿Cuál es la decisión? Pero perdón, si somos el país que más tiene, y les ruego que me la respondan, somos el país que más tiene mar Caribe. Bueno, ¿para qué ha servido? Hoy nos dolemos. Yo puedo hablar de la política exterior un poquito del Caribe, pero antes nosotros podemos hacer un Ministerio del Mar. Y mira, el Ministerio de Comercio Exterior, que yo me acuerdo cuando empezó, y el actual presidente fue el primer ministro, fue muy técnico, empezaron 10, 20, 30 personas, y fue un ministerio modelo, y ahí lo tenemos. Así podemos hacer el Ministerio de Mar. Técnico, 15 personas, 20 personas. No, yo estoy de acuerdo con la idea del Ministerio del Mar. Tener la estructura. Chile lo tiene. Y lo que yo dije anteriormente es un negocio. Es que lo podemos ver como un ministerio. Mira la Autoridad del Mar Marítimo de Panamá. ¿Cuánto produce anualmente el presupuesto de Panamá? Míralo de Bolivia. La política exterior del Caribe hace falta. De Colombia. Mira lo que resultó la elección de Gaviria en la OEA. Fue una política exterior del Caribe. Pero es que para eso sí funcionó, que esos son los boticos. Funcionó para los boticos, pero no para hacer una política de Colombia hacia el Caribe. Doctor Zamora. No, yo voy a decir que hay un elemento que nos puede ayudar a conformar una política para el Caribe, que es nuestra riqueza energética, dada la pobreza energética del Caribe. Y allí nosotros tenemos todos los medios para poder ejercer, digamos, una mayor presencia geopolítica. Y eso empieza por aprovechar el potencial de exportación de gas y de electricidad. Quiero plantear ese elemento porque yo creo que el gobierno de Santos ya ha iniciado
unas movidas importantes en ese sentido. ¿Con los demás países? Especialmente, sí, especialmente porque ese es, digamos, el eje dominante de la política venezolana. Claro. Entonces, ahí es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Pero está el otro, y es que también somos líderes en la región, vuelvo a lo que había dicho antes, en protección ambiental. Hemos dado ejemplos claros de que ponemos el ambiente por encima de la explotación de los recursos del subsuelo. Entonces, son dos ejes, y uno que nos falta, ese Ministerio del Mar, de tener muy en cuenta los aspectos de pesca, ¿no? Como 2 océanos, es un país con 2 océanos, increíble que no haya un Ministerio del Mar. Una de las preguntas que se hace mucha gente es, hombre, ¿no nos pasó todo esto porque en el fondo los colombianos nos sentimos que somos como superiores y que estábamos pensando que como hemos sido respetuosos del derecho internacional, los nicaragüenses no, y tenemos esta actitud un poco de desprecio hacia lo demás, es más, pues, y hacia nuestras fronteras, porque no nos interesan mucho, estamos más pendientes del conflicto colombiano. ¿Eso influyó o no? Eso hay esa actitud. No culpemos ni a los colombianos ni a la actitud, sino a unos señores negociadores que nos hemos venido a enterar, que no solamente no se dieron cuenta de los errores, que se los advirtieron, porque si no se hubieran dado cuenta, pues eran simplemente torpes. Pero es que se los dijeron y lo sabemos, y fuera de la Cámara hemos estado revisando el tema y el país tendrá que saberlo. Advertidos de los errores, los cometieron, y entonces tienen derecho los colombianos a preguntarse si esos negociadores y abogados ingleses o australianos o bien pagos australianos, que están hace 11 años cobrándole a los colombianos, no tenían interés en prolongar el proceso, en mantener el proceso, en no denunciar el Pacto de Bogotá, en mantenerse en el proceso para seguir cobrando y nos llevaron a la vista. Y la última pregunta, ¿por qué no se denunció nunca el Pacto de Bogotá? Pues yo estoy planteando una hipótesis, porque a los intermediarios, a los abogados, que se supone que les interesaba mantenerse en el pleito. Mire, yo planteo esa hipótesis. Porque ahora se está hablando de la denuncia del Pacto de Bogotá. Yo creo que ya, pues en este momento no tiene mucho sentido denunciarlo. En ese momento tal vez. Porque la verdad es que el Pacto de Bogotá tenía el problema de que de todas maneras nos llevaban a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, eso que hicimos, y yo participé en eso, pero a medida de que en las excepciones preliminares, Colombia dijo que la Corte no era competente porque nos habíamos retirado. Claro, un día antes. Un día antes. ¿No? Entonces, pero yo digo que hubiera sido suficiente, por ejemplo, de simplemente invocar la reserva que dejó Colombia cuando se hizo parte de la Corte Internacional de Justicia, y Colombia dijo claramente que era Colombia no acepta la competencia de la Corte para los asuntos anteriores al 6 de enero de 1932. Por eso, que era entonces teníamos razón cuando dijimos que no tenía por qué someterse a esa jurisdicción a resolver un asunto que estaba resuelto. Bueno, pero Juan Daniel, que era de 1928. Pasado donde no vayamos al juicio. A ver, Juan Daniel va a hablar. Hubieran condenado a usted. El problema, como le pasó a Estados Unidos. El problema con la observación, no éramos parte del el problema del con la observación que ha hecho Enrique es el siguiente. Y es que en los estudios que se hicieron durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, y que yo conozco bastante bien, participé, los conoció el presidente López Miquelsen, Germán Gaviria, el coronel Julio Londoño, quedó muy en claro el siguiente hecho, que había una fecha crítica ahí, y es que la controversia se había iniciado en 1980. Es decir, cuando el gobierno de Nicaragua declaró unilateralmente nulo el Tratado Esguerra-Bárcenas. Eso fue en febrero de 1980, una declaración que hizo la Junta de Reconstrucción Nacional frente a todo el cuerpo diplomático nicaragüense, lo cual constituyó un acto ilícito internacional al cual no respondió Colombia de manera inmediata y eficaz. No, yo sí creo que claro que contestó en el libro blanco. Todo. Yo en eso discrepo. No, eso sí no. El gobierno de Turbay y el ministro de Relaciones Exteriores y Uribe Vargas sacaron, y el secretario general era Julio Londoño,
sacaron el libro blanco donde desvirtuaron todos esos argumentos, entre otras lo que había sostenido Nicaragua de que el tratado era nulo porque estaban invadidos por los Estados Unidos. Desafortunadamente, eso sí lo yo creo que el libro blanco de Colombia desafortunadamente nos puso la proposición nuestra, lo que nosotros pensamos, además desdibujó el libro blanco de Nicaragua. Yo creo que sí hacía falta. Desafortunadamente, ahora yo quiero hacer la última pregunta. Desafortunadamente había un acto ilícito internacional y los actos ilícitos internacionales se responden en la corte apropiada y el libro blanco no lo hizo, era simplemente un libro que se llama Libro Blanco que se publicó. Habría sido necesario ir a la Corte Internacional de Justicia y demandar a Nicaragua porque estaba privando a Colombia de la posesión pacífica. Pero Colombia lo que dijo, y no lo hizo. No, perdón, pero Colombia lo que dijo en ese momento es que unilateralmente Nicaragua no podía declarar la nulidad y eso tenía que decidirse en un tribunal internacional. Pero Colombia no lo demandó, demandó a Nicaragua. ¿Qué? Colombia no demandó a Nicaragua. Bueno, vamos, ya no nos queda sino ya la última ronda. Les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Me la responderán con muy, o sea, apretada síntesis. Sí, no, sí o no. ¿Esto es peor que la quitada del canal de Panamá? No, por supuesto que no. A ver, tampoco seamos fatalistas. Es un golpe duro, nos cortaron un dedo, nos duele y estamos sangrando, pero no nos cortado el brazo. Bueno. Aquí hay cosas que hacer y hay maneras de sanar y de recuperar el país. Bueno, pero nadie se acordaba, peor que Panamá no es. Eso sí, pues. Las comparaciones históricas, las comparaciones históricas, decía el historiador Eric Hobsbawm, que acaba de fallecer, decía, son imposibles, porque eso implica colocar todos los hechos históricos dentro de un mismo plano, y eso no es posible, desafortunadamente. Lo volví a escribir en Cómo cambiar el mundo. Pero dígame una cosa. Lo que quiero decir es que en el momento actual, la pérdida de ese mar territorial para Colombia es sumamente grave. Es sumamente grave en el actual momento histórico. Doctor Enrique Gaviria. No, pues yo también creo que hacer pues esas ¿sí o no? No es lo mismo. No es lo mismo, no pero se puede hacer. Es sumamente grave, naturalmente, para Colombia. Ahora, yo no sé por qué, si por ejemplo comparamos esto con la entrega de los monjes que nos creó tantos problemas con Venezuela. ¿No? Y que después en la que también fue una entrega así toda nos crearon una serie de problemas muy complicados. Es tan grave. Se puede comparar con lo que pasó aquí. De acuerdo, es tan grave como eso. Nosotros los isleños perdimos todo. Enrique, nosotros los isleños perdimos todo. Nuestra historia, nuestra tradición oral, nuestra cultura, hemos perdido todo. Y más aún nuestra riqueza que teníamos ahí. Sí. ¿Y Armando? Pues que Panamá fueron los panameños los que decidieron separarse. Aquí los isleños, los raizales, han decidido estar con nosotros y les fallamos. Eso es cierto. Eso duele más. Eso es cierto. Eso es cierto, fue elocuente ese final. O sea, si lo miramos de la otra cara de la moneda, para Panamá fue mejor separarse de Colombia, o para los isleños fue mejor quedarse con Colombia. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Hicimos este especial de semana porque este hecho es histórico. Se acordará a la gente de este momento tan triste para los isleños, para el país. Perdimos no solo las 76.000 o 80.000 kilómetros de mar, pero perdimos la riqueza y soberanía sobre una tierra y de un mar que había sido tradicional por 200 años. A ustedes muchísimas gracias y espero verlos la próxima semana en otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.